Bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy feliz de estar aquí, como siempre, trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo, el chismecito que nos gusta, y por supuesto, analizando todo con ustedes. Hoy prepárense porque el cafecito está más cargado que nunca. Tenemos una bomba. Una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del fandom turco, y es que Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, los nombres que todos conocemos, que hemos amado en la pantalla y fuera de ella, están de nuevo en el ojo del huracán. Y no se trata de una nueva serie juntos, o de una reconciliación amorosa, sino de algo completamente diferente. Prepárense para un anuncio inesperado que podría cambiarlo todo. Vamos a desgranar cada detalle, a analizar cada pista y a especular sobre lo que está pasando realmente. Así que si eres fan de estos dos talentos turcos, o simplemente te encanta el drama y las sorpresas, este es tu vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este notición, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Sí. Aprieten ese botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y formen parte de esta gran familia que crece cada día. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bueno, empecemos por lo que todo el mundo está comentando: estado civil cambiado. ¿Qué significa esto? Pues bien, como saben, Demet Özdemir se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç. Una boda espectacular, llena de glamour y amor, que vimos todos en redes sociales. Sin embargo, en las últimas semanas, los rumores de una posible crisis matrimonial han ido creciendo como la espuma. ¿El motivo? Distanciamiento, falta de fotos juntos en redes sociales, y declaraciones ambiguas por parte de ambos. Ahora bien, ¿dónde entra Can Yaman en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Recordemos que Can y Demet fueron pareja en la aclamada serie Erkenci, y la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Durante meses, los fans soñaron con una relación real entre ellos, pero nunca se confirmó. Ambos siguieron caminos separados, y aunque la amistad continuó, el romance quedó en el recuerdo, hasta ahora. La bomba estalla cuando fuentes cercanas a Demet aseguran que su matrimonio con Oğuzhan Koç estaría pendiendo de un hilo. Algunos incluso se atreven a decir que ya estarían viviendo separados, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Y aquí viene lo más jugoso: en medio de esta crisis, Demet ha sido vista en varias ocasiones en compañía de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. No estamos hablando de encuentros casuales, sino de cenas privadas y salidas discretas que han levantado todo tipo de sospechas. Están retomando su relación. ¿Es simplemente una amistad que se está fortaleciendo en un momento difícil? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Las preguntas son muchas y las respuestas aún no están claras. Pero lo que sí es evidente es que la presencia de Can en la vida de Demet ha coincidido con los rumores de crisis en su matrimonio. Ahora bien, analicemos la situación desde diferentes perspectivas. Primero, la posibilidad de una crisis matrimonial real. No es un secreto que los matrimonios en el mundo del espectáculo suelen ser efímeros y llenos de presión. Las agendas apretadas, la distancia, los celos y la constante exposición mediática pueden desgastar cualquier relación. Si a esto le sumamos que Demet y Oğuzhan llevan poco tiempo casados, la presión aumenta aún más. Los allegados a la pareja comentan que la incompatibilidad de agendas ha sido un factor clave. Demet, enfocada en su carrera actoral, y Oğuzhan, concentrado en su música y sus proyectos personales, han encontrado dificultades para coordinar tiempos de calidad juntos. Se rumorea que las discusiones sobre cómo equilibrar la vida profesional con la personal eran cada vez más frecuentes, generando un ambiente de tensión constante. Segundo, la amistad entre Can y Demet. Es innegable que entre ellos existe una conexión especial. Compartieron momentos muy intensos durante el rodaje de Erkenci, y la química que tenían traspasaba la pantalla. Es posible que en estos momentos difíciles, Demet haya buscado el apoyo de Can como amigo y confidente. Después de todo, ¿quién mejor para entenderla que alguien que ha vivido experiencias similares en el mundo del espectáculo? Además, a lo largo de los años, a pesar de no trabajar juntos, han mantenido contacto esporádico a través de redes sociales y mensajes. Esta cercanía podría haber facilitado el reencuentro en esta etapa de la vida de Demet.
Algunas fuentes indican que las conversaciones entre ellos se han centrado en el apoyo mutuo y en compartir experiencias sobre cómo lidiar con la fama y la presión mediática. Tercero, la posibilidad de un nuevo proyecto juntos. No podemos descartar que estas reuniones entre Khan y Demet se deban a un nuevo proyecto profesional. Quizás están negociando una nueva serie o película juntos, y están aprovechando para ponerse al día y reconectar antes de empezar a trabajar. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans, ¿verdad? De hecho, las redes sociales han explotado competiciones de los fans para que vuelvan a trabajar juntos. Hashtags como #Khan Demet Back y #Erkencicus Reunion han sido tendencia mundial, demostrando el fervor del público por volver a verlos en pantalla. Algunos productores y guionistas también han mostrado interés en un posible proyecto, alimentando aún más las especulaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ambos actores tienen agendas muy ocupadas y compromisos profesionales previos. Coordinar sus tiempos podría ser un desafío, pero la posibilidad de una colaboración sigue siendo una opción viable. Y por último, la teoría más emocionante, la reconciliación amorosa. Sé que muchos de ustedes están cruzando los dedos para que esto sea cierto. La química entre Khan y Demet es innegable y muchos creen que su historia de amor nunca terminó realmente. Si Demet se separa de Oğuzhan y retoma su relación con Khan, sería el cuento de hadas perfecto. Sin embargo, debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por las ilusiones. Todavía no hay nada confirmado, y es importante respetar la privacidad de los involucrados. Es importante recordar que durante su relación en Erkencicus, la presión mediática fue muy intensa. Ambos actores se vieron constantemente acosados por paparazzi y rumores, lo que pudo haber afectado su relación. Ahora, con más madurez y experiencia, quizás estén mejor preparados para afrontar la atención pública y construir una relación más sólida y duradera. Ahora bien, hablemos del anuncio inesperado. Además de los rumores de crisis matrimonial y las reuniones secretas entre Khan y Demet, ha surgido otra noticia que ha añadido aún más leña al fuego. Se rumorea que Khan Yaman tiene un anuncio importante que hacer en las próximas semanas. ¿De qué se trata? Nadie lo sabe con certeza, pero las especulaciones son muchas. Algunos dicen que podría anunciar su compromiso con su actual pareja, la periodista italiana Diletta Leotta. La relación entre Khan y Diletta ha sido objeto de controversia desde el principio. Aunque han aparecido en público juntos en varias ocasiones, muchos fans han cuestionado la autenticidad de su romance. Algunos creen que se trata de una relación mediática para impulsar la carrera de ambos. Si Khan anunciara su compromiso, sería una sorpresa para muchos, pero también podría ser una forma de acallar los rumores y demostrar la seriedad de su relación. Otros creen que podría anunciar un nuevo proyecto cinematográfico de gran envergadura. Khan Yaman ha estado trabajando duro para expandir su carrera a nivel internacional. Ha participado en producciones italianas y se rumorea que está en conversaciones para proyectos en Hollywood. Un anuncio sobre una película de gran presupuesto sería un gran paso en su carrera y demostraría su talento y ambición. Y otros, los más optimistas, sueñan con que anuncie su participación en una nueva serie junto a Demet Özdemir. Esta sería sin duda la noticia más esperada por los fans de Erkencicus. Ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla sería un verdadero regalo y un impulso para sus carreras. Sin embargo, hay que ser realistas y tener en cuenta que esta opción es la menos probable, dado el estado actual de las cosas. Sea lo que sea, este anuncio ha generado una gran expectación entre los fans. Todos estamos ansiosos por saber qué tiene Khan Yaman entre manos. Y por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo en cuanto tengamos noticias. Los representantes de Khan han mantenido un hermetismo absoluto sobre el tema, lo que ha alimentado aún más la curiosidad del público. Se espera que el anuncio se haga a través de las redes sociales de Khan, lo que garantiza un impacto mediático inmediato. Mientras tanto, lo que sí sabemos con certeza es que la vida de Khan Yaman y Demet Özdemir está llena de sorpresas. Son dos de los actores turcos más populares del momento, y cada paso que dan es seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en verdaderos iconos. Y su historia, llena de altibajos, amores y desamores, nos tiene a todos enganchados. Así que mi gente, manténganse atentos a nuestras próximas actualizaciones. Estaremos siguiendo de cerca esta historia y les traeremos todas las novedades en cuanto las tengamos. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, diciéndonos qué opinan de todo esto.
Creen que Demet y Ouzhan se van a separar. Piensan que Khan y Demet retomarán su relación. ¿Qué creen que anunciará Can Yaman? Queremos saber sus opiniones. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recordemos que los rumores de crisis en el matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç han ido en aumento en las últimas semanas. En medio de esta crisis, Demet ha sido vista en compañía de Can Yaman, lo que ha levantado todo tipo de sospechas. Además, se rumorea que Can Yaman tiene un anuncio importante que hacer en las próximas semanas, lo que ha generado una gran expectación entre los fans. La combinación de estos factores ha creado una tormenta perfecta en el mundo del fandom turco. En definitiva, una historia llena de drama, romance y misterio que nos tiene a todos enganchados. Y recuerden, como siempre les digo, tomemos todo esto con cautela y respeto, y esperemos a que los protagonistas nos den sus propias versiones de los hechos. No olvidemos que detrás de cada rumor y especulación hay personas reales con sentimientos y vidas privadas. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Gracias por acompañarme un día más y por ser parte de esta gran familia. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo. No se olviden de dejar sus comentarios, compartiendo sus opiniones sobre todo lo que hemos hablado hoy. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora sí, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les aseguro que tendremos muchas más sorpresas y chismecitos para compartir. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Chao, chao.